Hola, este es un video especial para Argentina, ya que trata especialmente las leyes del país para los padres que no quieren enviar a sus hijos a la escuela, a raíz de todos los protocolos abusivos por la cuarentena ilegal ya empezando el 2021. Así que ahora voy a leer el resumen del libro de aspectos legales de la educación en el hogar en Argentina, que es compartido por los grupos de homeschooling y unschooling del país. O sea, gente que ya está haciendo la práctica de educar a sus hijos en sus propias casas, sin intervención del Estado. Primero, el mito de la ilegalidad. Es un mito que la práctica del homeschooling en Argentina sea ilegal. Ante la obligatoriedad escolar de la que habla la Ley Nacional de Educación, la mayoría percibe la práctica de educar sin escuela como contraria a la ley. La educación en el hogar es definida como ilegal por aquellos que desconocen el aspecto legal global. En realidad, educar en casa constituye un derecho por el que podemos optar, ya que ilegal es toda práctica que va en contra de una ley establecida. Por lo tanto, para incurrir en un delito necesariamente hay que violar alguna ley ya existente. Estafas, sobornos, robos, incluso pasar una luz roja, por ejemplo. Por el contrario, retirar a nuestros hijos del sistema escolar para educarlos en casa no constituye ningún delito, simplemente porque no existe ley alguna que prohíba expresamente esa actividad. Pero educar en casa en nuestro país es en todo caso una práctica no regulada, es decir, una práctica que no está prohibida, pero tampoco expresamente descrita en reglamento alguno donde se indique el procedimiento usual para llevarla a cabo. Por ello, optar por esta modalidad no es un delito, sino que simplemente es elegir una práctica cuya regulación no está contemplada aún. La Ley Nacional de Educación, que analizaremos un poco más adelante, está redactada de tal modo que homologa los significados de educación con escolarización obligatoria, provocando que el mito de lo ilegal se profundice en nuestra sociedad. Las constituciones de los distintos países, a su vez, se someten a tratados internacionales a los que deben respetar. Entre ellos están, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así, el texto de la Ley Nacional de Educación no puede contradecir lo que establece una ley suprema o de nivel superior a ella. Por eso, al no existir una regulación o ley específica para educar en el hogar, nuestra práctica queda automáticamente legalizada por la Constitución y los tratados internacionales antes mencionados. Debemos entender que el ejercicio de un derecho no puede ser prohibido ni impuesto. Ante todo derecho tenemos la opción de ejercerlo o prescindir de él. Un derecho no es un deber, aunque se relacionen legalmente, y la escuela es solamente la opción que el Estado nos brinda para poder acceder a la educación. Pero al ser la educación un derecho, no puede sernos impuesto, ni se nos debe decir dónde o cómo ejercerlo. Por ejemplo, si tenemos derecho a un trabajo digno, nadie puede obligarnos a estar en relación de dependencia. Bien podemos elegir ser emprendedores independientes. Tener derecho a la libertad de expresión no significa que podemos ser obligados a expresar nuestra opinión sobre un tema determinado. También es nuestro derecho, por ejemplo, elegir omitir toda opinión. El Estado debe garantizar el acceso a un trabajo digno o la posibilidad de expresar nuestras ideas libremente, claro. Pero ello no significa que nos imponga elegir esas garantías. En el tema que nos ocupa es perfectamente lógico que podamos prescindir de la opción de educación que el Estado brinda como derecho. Repetimos, lo que brinda el Estado es solo y únicamente una opción. Educar en casa es nuestra opción. Por esto hay que conocer la ley. Es imposible intentar defendernos de lo legal si no tenemos en claro qué parte de la ley nos ampara y cuáles son los aspectos ambiguos que nos llevan a confusión. La ley es tremendamente gris y contradictoria, por lo que los funcionarios del sistema pueden intentar encontrar argumentos para arrastrarnos nuevamente hacia atrás. El artículo 14 de la Constitución afirma que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria ilícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa,
de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Enfatizamos en el hecho de que enseñar y aprender son considerados derechos genuinos por nuestra Carta Magna. Entonces, claramente podemos deducir que la Constitución Nacional de la República Argentina nos otorga el derecho de poder ejercer libremente la educación en el hogar. Lo primero que necesitamos tener presente es que contamos con un derecho constitucional y reconocidamente legal para practicar la educación en casa y que ese derecho no puede ser prohibido por ninguna ley dependientemente o posterior a la ley suprema de nuestro ordenamiento jurídico nacional. Por si fuera poco, el artículo 19 expresa que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de la que ella no prohíbe. Al no existir una ley expresa que prohíba la educación en casa, no pueden prohibirnos su ejercicio. Todos estos derechos son reafirmados en el artículo 28 que expresa: los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por leyes que reglamenten su ejercicio. Esta sentencia constitucional es de superlativa importancia, puesto que tenemos el derecho de enseñar y aprender y, si no pueden impedirnos hacer lo que la ley no prohíbe, no existen leyes que puedan decirnos cómo y dónde educar a nuestros hijos. Ahora seguimos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 26 plantea que toda persona tiene derecho a la educación, pero más específicamente el inciso 3 indica que los padres tienen el derecho preferencial de escoger el tipo de educación que habrán de brindarle a sus hijos. Es decir, que este artículo y su inciso garantizan la inviolabilidad del derecho de educar en casa, sin escuela y en familia. Entonces queda claro que nadie debería decirnos dónde o cómo educar a nuestros propios hijos. Es nuestra la decisión de delegar o no la educación de nuestros hijos al Estado, a otra institución privada o a ninguna en absoluto. Seguimos con la Convención de los Derechos del Niño, la Niña y los Adolescentes. En el artículo 3 dice: los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta que los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, y con ese fin tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Y en el artículo 27 dice: los Estados partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglos de sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres, a otras personas responsables del niño a dar efectividad a este derecho. Es así que con lo hasta aquí argumentado, debería ser más que suficiente para que las familias se sientan completamente seguras sobre el derecho genuino a la práctica del homeschooling o unschooling, de educación sin escuela en Argentina. Pero también debemos conocer la Ley Nacional de Educación 26.206 y adentrarnos en los pormenores de esta ley, ya que constituye una de las principales justificaciones a la que las autoridades apelan cuando desconocen la opción de educar en casa. Además, porque la Ley 26.206 tiene párrafos contradictorios, y si nosotros podemos servirnos de algunas de sus partes, seguramente las autoridades intentarán utilizar a su favor otros fragmentos u artículos. El artículo 2 dice: la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social garantizados por el Estado. El artículo 6 dice: el Estado garantiza el ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender. Son responsables de las acciones educativas el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos fijados por el artículo 4 de esta ley, los municipios, las confesiones religiosas reconocidas oficialmente, las organizaciones de la sociedad y la familia como agente natural y primario. El artículo 128 lista los derechos y deberes de los padres. Los padres tenemos el derecho a ser reconocidos como agentes naturales y primarios de la educación y a elegir para nuestros hijos la institución educativa cuyo ideario responda a nuestras convicciones filosóficas, éticas o religiosas. Por eso los padres somos los responsables de las acciones educativas. ¿Cuáles serían las contradicciones de esta ley? Escolarización versus educación.
Estos dos términos son tomados erróneamente como sinónimos. Educación, etimológicamente hablando, proviene del latín educare, guiar, y semánticamente del educere, sacar a la luz. De ahí que en resumidas cuentas podemos decir que educar es la acción de guiar a una persona sacando a la luz sus conocimientos innatos para que pueda desarrollarse con plenitud. El término escuela es aún más interesante puesto que en su raíz griega schole significaba ocio, tiempo libre, pero también estudio o centro de estudios. Como el cultivo del espíritu en la antigua Grecia estaba relacionado mayormente con el conocimiento, es innegable que la escolarización hace referencia en nuestros días a la institución o centro de estudios donde se imparte algún tipo de conocimiento. Por ello es que las autoridades entienden que la única forma de garantizar el derecho a la educación es sí o solo si el niño concurre a clases. Fuera del ámbito de la escuela pareciera que recibir educación sería imposible. El primer obstáculo con el que nos tendremos que enfrentar es poner a las autoridades al corriente de que nuestro derecho de enseñar es constitucional y nuestro derecho es incontestable e independiente del hecho de que todo el cuerpo docente considere que ellos son los únicos agentes capacitados para educar. ¿Qué parte de la Ley Nacional de Educación nos sirve para fundamentar nuestros derechos en educar en casa? Ya en los primeros artículos 2 y 6 se reconoce que la educación y el conocimiento son bienes públicos y derechos personales y sociales garantizados por el Estado. Dice que los responsables de las acciones educativas son el Estado, los municipios, las confesiones religiosas reconocidas oficialmente, las organizaciones de la sociedad y la familia como agente natural y primario. Este último aspecto es el más importante de todos porque equipara la valía de los progenitores para educar con otros organismos representativos e incluso el mismo Estado. El hecho de que en la actualidad la escuela sea depositaria de la confianza para ejercer la educación es una cuestión meramente cultural, de usos y costumbres, pero de ninguna manera se fundamenta en la ley. Por todo lo dicho, esperamos que quede claro que educar no es lo mismo que escolarizar, por eso nunca debemos confundir estos conceptos. Hay que adaptarse también a una actitud y lenguaje legal. Nos enfrentamos con algunas poquísimas excepciones a personas enfrascadas en la idea de que la escolarización es obligatoria y es un derecho que poseen los niños. Confunden escolarización con educación y por ende interpretan que verá amenazado un derecho básico de los niños cuando informamos que los sacaremos del sistema. Por eso puede haber posibles citaciones. En el ámbito escolar, el pedido de que asistamos a una reunión con los directivos del colegio es perfectamente esperable y normal. Una situación de jefatura, de inspección o dirección de escuelas es casi improbable. Aún así, si se diera el caso, hay que saber que los funcionarios de este ámbito particular no tienen injerencia en nuestras decisiones personales. No pueden, bajo ningún aspecto, autorizarnos o impedirnos ejercer el derecho de educar en el hogar. Por eso consideramos que siempre es mejor prevenir. La forma correcta de hacerlo es notificando de nuestra decisión a la escuela. Una vez informado el establecimiento de nuestra decisión de desescolarizar, sería innecesario tener que pasar por la instancia de las citaciones. Aún así, si el caso se diera de concurrir, lo haríamos simplemente de buena voluntad, para dejar en claro nuestra decisión, pero no para esperar autorización de ningún tipo. Derechos ignorados. El abogado constitucionalista Dr. Pablo Luis Manili, durante una entrevista en el programa Será Justicia, aclaraba que es imposible llegar a instancias judiciales sin que intervenga una denuncia explícita y que la denuncia debe proceder por maltrato o abuso. Es decir, que debe haber causa real de violación de derechos del niño para que proceda. Manili además comentaba que le había tocado defender a una madre denunciada por un vecino por no enviar a su hijo a la escuela y obtuvo una sentencia favorable al ejercicio del derecho de educar en el hogar. Otro de los casos judiciales conocidos ocurrió en el año 2008, en Neuquén, donde el dictamen de la Cámara Civil llegó tras sucesivos pedidos de la Defensoría del Menor y el Adolescente, a cargo de Nara Oces, que consideró que el hecho de que dos hermanas no fueran a la escuela implicaba una desprotección de derechos establecidos constitucionalmente por parte de los padres. El fallo se dio finalmente también a favor de estos, ya que el juez entendió que es facultad de los padres la elección del tipo de enseñanza que deben recibir sus hijos y quien debe brindar los medios para que ello se haga
efectivo es el Consejo Provincial de Educación. Estos dos casos felizmente establecieron precedentes judiciales que vemos con entusiasmo, a pesar de que todos los casos que pudieran llegar a esta instancia por ahora son etiquetados como de aplicación en casos particulares o especiales y no generales. Ahora vamos a ver los primeros pasos para la desescolarización. Una vez tomada conscientemente nuestra decisión de prescindir de la escuela para nuestros hijos y conocer muy bien nuestras razones, el segundo paso importante es informar a las autoridades sobre esta decisión. A continuación detallaremos los pasos que podrían darse, aunque solo es opcional, es decir, que no es obligatorio. Recordemos que no existe una regulación que indique el procedimiento, pero casi toda la totalidad de las familias con las que tenemos contacto han realizado la siguiente operatoria que ha demostrado tener éxito para evitar problemas posteriores. La importancia de presentar una carta de desescolarización. Dejar constancia en la escuela con una carta de desescolarización es la única manera de que la situación quede clara y evitar problemas posteriores. Es así que recomendamos que redacten una carta dirigida a las autoridades o funcionarios del colegio con todos los datos personales del niño y de sus padres, explicando la decisión de desescolarización para educar en casa, nombrando las razones por las que el niño ya no asistirá a clases y especificando que la educación se realizará íntegramente en el hogar. Por esto hay que cortar por lo sano. Muchas familias, al querer desescolarizar por desconocimiento y por miedos, se prestan inconscientemente a una especie de tira y afloje con las autoridades escolares que no hacen otra cosa que desgastarlos emocionalmente y dejarlos vulnerables a ser convencidos de actuar de forma contraria a sus elecciones. Consideramos que hemos sido claros a la hora de demostrarles que educar en casa es un derecho y por lo tanto no es ilegal. Tomemos en consideración los siguientes hechos indiscutibles. 1. Educar en el hogar es un derecho personal y natural. 2. No necesitamos autorización para ejercerlo. 3. No existe ningún registro o padrón de homeschoolers, unschoolers en el cual inscribirse. Sería una insensatez en una práctica no regulada. 4. Toda burocracia o papeleo al que el colegio intente someterlos son innecesarios e improcedentes. La única documentación que recomendamos entregar es una carta de desescolarización y preferentemente que quede registro de nuestra firma en el acta de la reunión informativa. 5. No hay que asustarse o temer posibles cartas documentos, ya que por más improbable que sean, de suceder efectivamente, no tendrían validez alguna. Nuevamente porque carecen de fundamento y son improcedentes. 6. Todo nuestro accionar debe ser correcto, con educación y respeto, así obtendremos exactamente lo mismo de vuelta. Bien, este es el resumen del libro, porque este luego continúa explicando en detalle estos y muchos más temas más importantes como la redacción y el contenido de la carta de desescolarización, algunos cambios en el Código Civil argentino a tener en cuenta, un proyecto de ley nacional en Argentina para que la educación en casa sea una práctica amparada por la ley, cómo educar en casa es una decisión a tomar con criterio, adaptarse a una actitud y lenguaje legal, cómo se relacionan los derechos y los deberes, cuáles son los funcionarios con los que sí podrían tener citaciones, las diferentes modalidades educativas y sus limitaciones, y las consideraciones éticas antes de solicitar exámenes libres, así como la educación a distancia, sistemas sombrillas, etcétera, etcétera. Así que por esto voy a tratar de dejar un enlace en la descripción para encontrar el libro y los grupos de internet en Argentina de toda la gente, que son muchos, que ya están empezando a hacer, y desde hace tiempo, educación en sus propios hogares. Pero con una búsqueda rápida son muy fáciles de encontrar en internet. Así que si conoces gente que no quiere mandar a sus hijos a la escuela y no sabe por dónde empezar, entonces es muy importante que le compartas esta información para que puedan ponerse en contacto con los grupos y aprender. Muchas gracias por mirar.